Mija, ya llegué. Me voy a poner a estudiar, ¿listo? Tengo mucho trabajo. María, esto de trabajar y estudiar sí es muy berraco, definitivamente. Muy berraco. Tengo trabajo de personas. ¿Cómo inicia la persona natural? ¿Cómo finaliza y cuáles son sus atributos? Hombre, yo no me acuerdo de haber visto eso en clase, hombre. Voy a necesitar ayuda, pero ¿quién me colaborará, hombre? El doctor Samuel tiene la oficina allá en el pueblo. Él me ayuda, él es lo más de querido. Él es lo más de buena persona. Sí, el doctor Samuel me ayuda, el doctor me ayuda. Permiso, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi cariño lo saluda. Usted de pronto está muy ocupadito para que me colabore en un asuntico ahí que tengo pendiente. Hombre, don Aristides, ¿cómo está? Tiempo sin verlo. Qué bueno que esté por acá, claro que sí. Bien pueda, tome asiento. Hombre, doctor mío, le pague. Qué pena, yo me le siento por acá, hombre. Cuéntame pues, ¿cómo está? ¿Cómo está pues todo por allá por Medellín? Por la ciudad. Hombre, don Aristides, lo más de bien. Todo por Medellín, muy bien. Recién graduado yo de la Universidad de Medellín, muy feliz. Ejerciendo lo que nos gusta. El derecho es una profesión muy exquisita, hombre, ¿para qué le digo que no? Entonces ahora sí cuénteme, ¿qué me lo trae por acá? Y yo tan descortés no le ofrecí nada de tomar. ¿Le provoco un tintico? Hombre, yo sí le voy a tomar la palabra y yo sí le recibo el cabellito, porque para este frío tan berraco que hace en esta vecina, óigame, ¿cómo hace usted, hombre, doctor? Tiene que abrirle más el solar para que le entre calorcito. O compro una de esas condicionado, de ese aire que está tan de moda últimamente. Pero yo sí le recibo el cafecito y le cuento que el motivo de esta visita, hombre, es que me dejaron un taller de de esas materias que usted ya vio hace rato, pero que usted de pronto me puede colaborar, hombre. Es disque que la persona, del inicio y del fin, y de que los atributos de la personalidad, hombre, usted debe saber de todo eso más que yo, para que me colabore, que estamos bregándose a salir adelante. Claro que sí, hombre. Disculpe las molestias, y hace bastante frío y llaman a instalar el aire acondicionado. Y bueno, por lo que me comenta, estamos hablando de la materia de personas y es una materia muy bonita que se ve en los primeros semestres de la carrera de Derecho. Y según el objeto de estudio del que vamos a tratar, pues vamos a necesitar un libro muy importante que usted también va a necesitar a lo largo de toda su carrera como abogado. Si no lo tiene, es mejor que lo vaya adquiriendo para su biblioteca. Es este, el Código Civil. Y también le voy a ir explicando esos temas que a usted le parecen complejos, pero que no lo son, para que usted salga, don Aristides, de esta oficina directamente para la clase de personas y haga una exposición magistral acerca de lo que es la persona, su inicio y fin y sus atributos. Sí, hombre, doctor, muchas gracias por su tiempo, pues, y por el cafecito para este frío tan berriondo que hay aquí. Bueno, hombre, doctor, entonces imagínese pues que tengo que averiguar cómo inicia la persona natural. ¿Usted qué me puede decir de eso, hombre, doctor? Claro que sí, le entiendo perfectamente, don Aristides. Entonces, para empezar, vamos a iniciar desde lo básico, para ir generando una explicación a partir de un concepto del cual se va a desglosar todo lo que vamos a hablar en esta conversación. Vamos a hablar del concepto de persona. Entonces, para tener claridad, vamos a tener como referencia el libro de las personas de nuestro Código Civil. Entonces, su artículo 73 habla de que las personas son naturales o jurídicas. Las personas jurídicas las vamos a dejar a un lado porque se las va a explicar su profesor de personas. Pero las personas naturales, que son nuestro objeto de estudio, están definidas en el artículo 74 del Código Civil y dice que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, sin importar su edad, condición, estirpe. Todos los individuos de la especie humana son personas.
Listo, mi doctor. Entonces, todo individuo de la especie humana es persona. Listo. ¿Sabe qué, doctor? Yo sí sabía, hombre, que todo lo que decía esa muchacha liberal que por allá en el pueblo, que imagínese que está a favor del aborto. Imagínese, hombre, que desfachatez. Imagínese que mantiene diciendo que sí se puede abortar, que porque el niño que viene todavía no es persona. Yo sí sabía que ese niño sí era persona. Ya que tenía la razón, doctor. Entiendo su argumento, don Aristides, pero también entiendo el argumento de la señorita que usted me presenta, pero lamento tener que contradecirlo, porque ese argumento es completamente válido. Don Aristides, la persona, como la conocemos legalmente, tiene que cumplir tres requisitos para que sea considerada persona. Pero le puedo ir adelantando que ese feto, que esa criatura que viene en el vientre materno y viene en camino a nacer, todavía no es persona. Ya le explico por qué. ¿Cómo ha sido doctor? El Conemis había dicho que todos los niños que vienen ahí en el vientre ya son personas. Eso fue lo que dijo el cura en la misa. Pero bueno, no en todas las ocasiones el diablo sabe más por viejo que por diablo. Habrá excepciones. Entonces cuénteme pues, doctor, que se me acabo de confundir. ¿Cuáles requisitos se deben cumplir para que ese individuo de la especie humana sea persona? Claro que sí, mi señor. Muchas veces entendemos mal este concepto, pero yo se lo voy a aclarar. Resulta que el artículo 90 de nuestro Código Civil establece cómo principia la persona, cómo ésta tiene su origen. Y de aquí se pueden extraer, se pueden aclarar tres requisitos para que se considere persona. En primer lugar, ese feto tiene que separarse completamente de la madre. Si no se separa, pues es parte de las entrañas de la que ya es persona, que es su madre. En segundo lugar, necesitamos que nazca vivo, que al momento del nacimiento muestre signos de vida. Y en último lugar, tenemos que se necesita que ese niño o esa niña respire al menos un instante. Un instante solo es necesario. Entonces, si se cumplen estos tres requisitos previamente mencionados, podremos estar hablando de una persona, tal cual lo establece el Código Civil colombiano. Listo, mi doctor. Entonces podemos concluir que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Listo. Y cumpliendo esos tres requisitos de los que usted me habló. Listo, doctor. Entonces, ya que tengo claro cómo principia la persona, me hace falta saber cómo termina, cómo finaliza. Pues, además que con la muerte, así, que lo entierren y que le hagan la misa y todo. Pero quién sabe, usted con qué más me irá a salir, doctor. Va usted como sabe de harto. Claro que sí, don Aristides. El concepto del fin de la persona es igual de sencillo al de su origen y también está regulado en nuestro Código Civil en su artículo 94. Este nos habla de que el fin de la persona se da mediante la muerte. Debemos entender la muerte desde dos perspectivas. Primero, la muerte real y segundo, la muerte presunta. Ya le voy a explicar qué es cada una, pero mientras tanto le puedo adelantar que el documento oficial que certifica el fallecimiento de una persona se da mediante el registro civil de defunción. Listo, doctor. Entonces, ahora sí explíqueme, ya sabiendo que la persona finaliza su existencia con la muerte, ¿qué es eso de muerte real y muerte presunta, hombre? Bueno, mi señor, entonces le cuento que la muerte real se da cuando se tiene el cadáver del occiso y un médico puede dictaminar su deceso mediante el pulso, por ejemplo, si no lo siente. Esto lo debe hacer un médico, un profesional de la salud. Ese ya es otro campo de acción del cual no vamos a ahondar tanto. Por otro lado, tenemos la muerte presunta, que es una muerte un poco más compleja que también le voy a explicar.
Imagínese usted, don Aristides, que nuestro Código Civil declara en su artículo 97 que si pasan 2 años y no se tiene noticia de la persona ausente, se presumirá haber muerto. Pero ojo, eso no es tan fácil. Se deben llenar una serie de requisitos y una serie de predisposiciones para que esa persona sea presumida como muerta. Nuestro artículo 97 es preciso al aseverar que la muerte presunta por desaparecimiento no puede ser declarada ni por usted, ni por mí, ni por cualquier persona normal. La va a declarar un juez, no sin antes evidenciarse que se hicieron las respectivas investigaciones, que se buscó a esa persona de la cual no se tiene noticia. Este artículo del Código Civil también es claro al declarar que esa muerte no va a poder ser declarada por un juez sin que antes se cite a esa persona por medio de 3 edictos que se van a publicar en un lapso de 4 meses cada uno, o sea, en un año. Esos edictos van a poder aparecer en medios de comunicación, en periódicos y en distintas formas en que el individuo pueda darse cuenta que se le está buscando. Finalmente, el juez va a fijar la fecha de la muerte presunta de esa persona en el último día del primer bienio. Y 2 años después de esa declaratoria se va a poder ceder la posesión de los bienes de esa persona a los que estén interesados en ella y obviamente que cumplan los requisitos de la sucesión. En este caso, si tiene descendientes en primer lugar, si no los tiene ascendientes y todo el proceso sucesoral que se deriva también de los grados de consanguinidad que tuvo esa persona en vida. Listo, doctor. Qué tristeza, hombre, esta muerte pregunta que una persona se desaparezca así porque sí. Hombre, allá en el pueblo hay un montón de esos que se desaparecen. Habrá que ayudarlos con este mecanismo para demostrar legalmente el fallecimiento de esas personas. Pero bueno, hombre, hoy sí, como está de tarde, me va a coger el día para irme para la finca. Entonces ya para irme yendo, doctor, tengo que terminar esta investigación que con los atributos de la personalidad. A ver, cuénteme por usted qué sabe de eso. Ayúdame, hágame el favor. Bien, don Aristides. Para empezar, los atributos de la personalidad son todas aquellas características que son propias de las personas. Por el mero hecho de que seas considerado una persona, tienes derecho a su vez a todos esos atributos que te van a caracterizar y que te van a hacer titular de derechos y también te van a dar cierta capacidad para adquirir obligaciones. Ese es un tema en el cual vamos a profundizar, pero esa es una definición general somera acerca de los atributos de la personalidad, que vamos a catalogarlos y vamos a hacerlo de una forma muy curiosa. Vamos a decir entonces que los atributos de la personalidad son un enano capado. Escuchó bien usted, don Aristides, un enano capado. Estado civil, nacionalidad, nombre, capacidad, domicilio y patrimonio. Pues ahondar, don Aristides, en cada uno de estos 6 atributos de la personalidad. Para esto le voy a recomendar un texto muy bueno que le va a ayudar a definir estos atributos de una manera muy eficiente. Se llama Derecho Civil General y de las Personas, del cual vamos a extraer la información que le voy a explicar. Para empezar, empecemos con el Estado civil. El estado civil es la situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad que le da aptitud para contraer ciertas obligaciones y ejercer ciertos derechos. Vamos a decir que de manera fundamental existen dos estados civiles, el soltero y el casado. De aquí se desprenden términos como divorciado o viudo, pero vamos a tener como punto fundamental, como base, que hay dos estados civiles. Una persona puede ser o soltera o puede ser casada, si está dentro de un contrato de matrimonio o si por el contrario no lo está. Eso es el estado civil. Dios mío, líbrame de todo mal y peligro, en especial de casarme, porque el bendito matrimonio el que no mata lo desfigura.
Entonces hay que mantener el estado civil de soltero, sí señor. Hombre, y yo también en un documento, en personalidad jurídica y atributos de la personalidad, que eso me lo dieron allá en la universidad, imagínense que sí leí lo de la nacionalidad, que es otro atributo de la personalidad, y descubrí que es el vínculo jurídico-político que ata a una persona, o sea, a un sujeto de derechos, con un Estado, con una nación. Y entonces ese Estado le tiene que proveer ciertos derechos y cierta protección a esa persona. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Sí, mi señor, está usted completamente en lo cierto. Pero yo a esa definición le agregaría los matices que la Carta Política de Colombia, en su artículo 96, le da al atributo de la personalidad, que es la nacionalidad. Nuestra Constitución establece que hay dos tipos de nacionales. Pueden ser nacionales por nacimiento o pueden ser nacionales por adopción. Hablamos, don Aristides, de nacionales por nacimiento cuando se nace dentro del territorio colombiano y se cumplen requisitos como que el padre o la madre hayan sido naturales colombianos o que siendo padres de extranjeros se demuestre que alguno de ellos estuviera domiciliado en el país en ese momento del nacimiento. También se puede ser nacional por nacimiento cuando se nace en el extranjero pero se domicilia posteriormente en Colombia esa persona o se registra en una oficina consular en el país en que haya nacido. También se puede ser nacional por adopción, pero acá ya estamos hablando de personas extranjeras que obtienen su carta de naturalización después de haber demostrado que estuvieron domiciliados por 5 años en la nación. O si son latinoamericanos o del Caribe, este requisito cambia a solo 1 año. También un extranjero puede obtener su nacionalización por adopción si contrae matrimonio, contrae nupcias con alguna o algún colombiano y se domicilia en el país por lo menos 2 años. De aquí, don Aristides, paso directamente a explicarle otro atributo de la personalidad, el cual es el del nombre. Este es un instrumento jurídico que sirve para la individualización de cada persona y para proveer la identidad personal, que es un derecho que todos tenemos. Entonces, el nombre se compone de 3 factores: el o los nombres, el o los apellidos y el seudónimo. Entonces, en su caso, usted, por ejemplo, sería Aristides Jaramillo Loaiza el Mocho. Ahí están sus nombres, sus apellidos y su seudónimo. Exactamente, señor, ese soy yo. Yo soy Aristides Jaramillo Loaiza el Mocho. Sí, señor. Y vea que yo me le adelanté un poquito y investigué el atributo de la personalidad de la capacidad. Y hombre, yo sé de eso. Es que la capacidad, ¿qué es? Es la aptitud que tiene un individuo, una persona, para adquirir obligaciones y adquirir a su vez también derechos, para ser titular de derechos. Pero hombre, yo estoy todo enredado con ese término ese que de la ley del 96. Eso hablan mucho de eso. Yo me quedé en lo que yo le acabo de decir. ¿Usted me puede explicar eso? Está usted completamente en lo cierto, don Aristides. La capacidad no es más que eso, la aptitud para contraer obligaciones y ser titular de derechos. La capacidad se divide en capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Esta última la tiene usted por el mero hecho de ser persona y la capacidad de ejercicio se da mediante la mayoría de edad, por la cual usted puede ejercer ciertos derechos y puede contraer ciertas obligaciones. La ley 1996 habla del régimen para el ejercicio de la capacidad y es una ley a la cual hay que prestarle mucha atención, hay que revisarla con lupa porque deroga muchos conceptos que se venían usando en nuestra nación que actualmente ya no rigen más en ella. Así que vamos a examinarla. Resulta pues, hombre, que la ley 1996 del 2019 garantiza el respeto de la dignidad humana y la autonomía individual de la persona. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, eliminando la figura de la interdicción, que fue una figura que servía para que una persona tuviera nulidad en cualquier contrato o acto jurídico que celebrara. Entonces, esta ley elimina por completo esa figura y además establece que solamente son incapaces absolutos los impúberes,
ya que sus actos no van a tener consecuencias legales y no admiten ningún tipo de caución. Podemos entonces concluir que la Ley 1996 del 2019 hace que se presuma la capacidad legal de toda persona sin distinción alguna. Entonces ya usted me preguntará, don Aristides, ¿qué pasa con las personas que antes llamábamos incapaces y que necesitan de algún apoyo, de alguna ayuda para poder celebrar negocios jurídicos? Yo le respondo que esta ley establece la figura de los apoyos. Como elimina la interdicción, ahora estamos hablando de apoyos, que son contratos que puede celebrar una persona con algún tipo de discapacidad para que le asista a otra persona en la toma de decisiones de actos jurídicos y en la celebración de los diversos tipos de negocios jurídicos que pueda enfrentar. Ah, hombre, ya por fin entiendo la berraca ley 1996 del 2019. No la había podido entender, pero es una ley que nos acerca a la igualdad entre los colombianos y elimina discriminaciones odiosas que puedan surgir. Me parece muy acertada y me lo voy a adelantar con otro atributo de la personalidad, que es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas activas o pasivas que tiene una persona y que deben tener una estimación pecuniaria, deben ser susceptibles a eso. Y le voy a decir otra cosita, es que como universalidad el patrimonio es incomerciable, pero de ahí se pueden extraer cosas que obviamente son comerciables. Entonces es un atributo muy importante porque puede estimar las relaciones jurídicas en plática, en valor pecuniario. Bien, me parece que es una definición acertada acerca del atributo de la personalidad del patrimonio como conjunto de relaciones jurídicas activas o pasivas que puedan determinar un valor pecuniario o económico. Siendo así, ya solo nos faltaría un atributo de la personalidad, el cual es el domicilio. ¿Y qué es el domicilio? Ya le explico. Entonces, podemos definir al domicilio como el lugar en el que una persona se encuentra legalmente establecida para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Podemos distinguir dos elementos fundamentales del domicilio. Uno que es el corpus, que es el elemento tangible, el lugar de residencia donde estoy domiciliado, y el elemento del animus, que es el ánimo de permanecer en ese lugar para desarrollar mis actividades económicas y para ejercer mis derechos. La ley es amplia en su clasificación de los domicilios, siendo los principales el domicilio legal, el domicilio contractual y el domicilio voluntario. Esta clasificación se va a dar en la medida en que el domicilio varía según la necesidad de la persona o según el contrato que haya fijado con otras personas. Entonces, puede hablarse de que un domicilio es voluntario cuando únicamente la voluntad de la persona hace que se domicilie ahí, o de un domicilio contractual, cuando un contrato enajena la voluntad de la persona para que ésta resida y se domicilie en otro lugar. También podemos hablar de domicilios civiles, que es el más general, que es aquel domicilio en el que se establece el cumplimiento de los derechos y de las obligaciones de esa persona que está domiciliada en X lugar. Hemos pues, don Aristides, llegado a la conclusión de esta charla. Espero haya usted aprendido acerca de asuntos tan relevantes para el derecho como lo son la persona y los atributos de la personalidad. Cualquier duda sabe que puede encontrarme en mi oficina y no duden en acercarse cuando lo requiera. Que tenga una buena noche. Hombre, mi doctorcito me salvó la materia, hombre. Muchas gracias por todo y aprendí mucho de la persona y de los atributos de la personalidad. En estos días lo invito pues a la finca para que vayamos a comer mazamorra pilada con frijoles cachetones. Muchas gracias, doctor.